Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo que iniciamos la semana pasada dentro de la alianza que hemos suscrito desde hace 2 años ya con ARL Sura y Renting Colombia. Ustedes saben que en dicha alianza trabajamos, pues digamos que básicamente el tema de seguridad vial, pero ante la nueva vivencia que nos ha tocado pasar durante este año, quisimos encaminar un poquito las charlas que hacemos generalmente cada mes y medio de manera presencial a charlas virtuales muy enfocadas en los temas que hoy nos atañen, como por ejemplo bioseguridad, protocolos, limpieza, trabajo remoto y demás. La semana pasada tuvimos una primera charla sobre salud mental, muy buena, se las recomiendo a quienes no tuvieron la oportunidad de asistir, está colgada en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy tenemos la segunda charla, como les mencioné, llamada Protocolos de Bioseguridad, enfocada en los temas de limpieza y desinfección. Recuerden que según requisitos que nos ha establecido el Ministerio de Salud y de la Protección Social, para poder reiniciar o iniciar o continuar actividades en todos los sectores económicos de la economía nacional, debemos acogernos y debemos cumplir con una normatividad establecida relacionada con todos estos protocolos de bioseguridad. Creo que uno de los primeros protocolos que fue expedido fue el correspondiente al sector transporte. Les recuerdo también que Defencarga en su momento les envió una completa guía para la implementación del mismo. También quienes de pronto no hayan tenido oportunidad de acceder al mismo nos cuentan o lo pueden encontrar en nuestra página web. Es una herramienta muy valiosa que les ayuda a ustedes a poner en práctica o a implementar pues todas estas medidas de seguridad exigidas por el gobierno. Y hoy queremos adentrar un poquito más en estos temas. Para eso nos acompañan entonces tres personas de Sura, pues aliados de Sura, son ellos Edwin Marín Duque, Esteban Arcila Escobar y Andrés Arcila Escobar. Edwin inicialmente nos dará como un panorama general de lo que son todos los protocolos de bioseguridad y posteriormente Esteban y Andrés Arcila, que supongo que son hermanos, nos hablarán sobre limpieza y desinfección. Entonces, Edwin es ingeniero ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, en gerencia de riesgos y seguros y es profesional en prevención de riesgos de Sura. Esteban es administrador de empresas y gerente de SOS Asistencia. Andrés Arcila es ingeniero agroindustrial con máster en biotecnología y gerente técnico de SOS Asistencia. Ambos aliados de Sura. Nuevamente les doy las gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy, por compartir esos conocimientos con nosotros, uno de los sectores, digamos, que más tiene que trabajar en este tema, teniendo en cuenta pues que movilizamos mercancías que a veces son alimentos o elementos de aseo o cualquier tipo de mercancías, pero que requieren pues como que cumplamos con todas estas medidas de seguridad. Entonces, nuevamente gracias, bienvenidos todos. Cada uno de nuestros conferenciantes nos irá diciendo cuál es el momento para hacer preguntas y demás. Y le doy paso a Edwin entonces para que nos cuente de manera general sobre este tema de protocolos. Muchas gracias, Edwin. Adelante. Bueno, buenos días, Clarita. Muchas gracias a todo el equipo de Fencarga, a mis compañeros de Sura, muy buen día, y en especial a cada uno de los asistentes. Es un honor poder compartir con ustedes algo de lo que hemos construido desde la compañía. La idea es que hagamos esto muy práctico y muy corto para que ustedes puedan entender un poco y todas las preguntas, dudas e inquietudes serán bienvenidas. Voy a empezar a compartirles acá un pequeño informe, una información que les tenemos acá. Agradezco me confirmen si ya la estamos viendo. Sí, ya la tenemos. Ok, vale, entonces aquí no estamos hablando ni de ARL, ni de EPS, ni de seguros, sino que estamos hablando de Sura como compañía. Dada esta contingencia social, económica y ambiental,
la compañía decide integrar todas sus soluciones en un mapa de competitividad empresarial que define 7 aristas. El día de hoy voy a contarles un poco la arista que tiene que ver con talento humano y específicamente con seguridad y salud en el trabajo en la parte de los protocolos de bioseguridad. Esta información que está acá, como se los planteé ahorita, la compañía hizo un esfuerzo muy grande y la pone a libre disposición de cualquier persona que tenga acceso a Internet. Aquí no estamos solicitando que tengan alguna conexión con Sura. Cualquier persona puede ingresar y puede consumir toda la información que hay allí. Entonces es una invitación para todas las personas que están en esta charla para que ingresen y consuman esta información, la repliquen y tienen, digamos que la tranquilidad de poderla utilizar dado que la compañía la ha puesto a libre disposición de todas las personas. Entonces, nosotros como compañía hemos desarrollado unas guías sectoriales. En este caso tenemos 31 guías sectoriales que son las que están en este momento activas. Cualquier persona puede entrar ahí, puede descargar esa información. Específicamente nosotros tenemos transporte terrestre también, en la que hemos hecho un esfuerzo grande para desarrollarla y entendiendo todas las dinámicas del sector. Entonces voy a profundizar un poquito en el tema de la arista de salud en la parte de ese ecosistema de competitividad de Sura. Y básicamente nosotros estamos poniéndole a disposición de las empresas afiliadas y no afiliadas a Sura 2 grandes encuestas. Voy a arrancar con la primera, que es súper útil para todas estas compañías, y es, digamos, que la resolución 666, que es como la madre de todo este tema de protocolos de bioseguridad, define unas encuestas de signos y síntomas y adicionalmente define unas encuestas de riesgo individual. Digamos que ya con la resolución 667, digamos que ya se ajusta un poco al tema del sector transporte, pero esta compañía le está poniendo digamos que a todo el país, a todas las empresas del país a disposición estas encuestas. La primera, que es encuesta de riesgo individual, es para aquellos trabajadores que ya empiezan con este tema de reactivación en algunos sectores económicos, empiezan a operar, entendiendo que obviamente las empresas del sector transporte, muchas de ellas no detuvieron su operación, pero igual esta encuesta también les sirve. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Que todos los trabajadores, antes de iniciar la operación, reporten sus síntomas. Entonces nosotros les ponemos a disposición, aquí está el link, y primero que esto va a quedar, digamos que en las memorias va a quedar el link también, y ahorita les voy a mostrar cómo ingresar. Nosotros hacemos una encuesta, que la primera es una encuesta de vulnerabilidad. En esa encuesta de vulnerabilidad le hacemos unas preguntas a las personas, que es básicamente lo que ustedes están viendo ahí, obviamente en una plataforma nuestra, y las personas van diligenciando la información. Bueno, Jonathan, es que anoto que yo te iba a decir. Por favor, vamos de pronto silenciando los micrófonos. Ok, entonces esa encuesta de riesgo individual nos va a arrojar 3 tipos de estratificación: personas con vulnerabilidad alta, personas con vulnerabilidad media y personas con vulnerabilidad baja. Esto le permite a las organizaciones definir qué personas pueden o no deberían ir a trabajar, y las que salgan con un criterio de vulnerabilidad medio o alto, que tengan, digamos, más de 60 años, la organización pueda tomar decisiones si esa persona puede o no puede trabajar, porque digamos, eso es uno de los temas que hoy está como más en boga, y es decir, la persona de 60 años inmediatamente es igual a teletrabajo o trabajo remoto en casa. La respuesta es depende de si tiene comorbilidades, en fin, es unas decisiones que inclusive ya hay un concepto del ministerio, una circular donde define el procedimiento a seguir con las personas de más de 60 años. Pero esta encuesta les permite a las empresas conocer el estado de vulnerabilidad de sus trabajadores y poder tomar decisiones sobre cuáles pueden trabajar y cuáles no deberían trabajar. Y tenemos la encuesta diaria de síntomas. Esta encuesta diaria de síntomas es una encuesta súper fácil, súper rápida. Lo pueden hacer a través del celular, a través de una tablet, a través del computador, o sea, cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, a través de un link que es un link individual para cada empresa, pueden ingresar y diligenciar la encuesta de síntomas diarias. Esa encuesta de síntomas diarias que tiene, lo que normalmente nos recuerda la norma, estos que están viendo en pantalla y que van muy de la mano con los que también están en la app de Corona App. Básicamente, cuando el trabajador responde esas encuestas, ya digamos que nosotros acá en la compañía lo hacemos todos los días,
y por experiencia les cuento que no toma más de 30 segundos en diligenciar esa encuesta. Simplemente tienes que diligenciar tu nombre, tu cédula y responder las preguntas que ya todas están por defecto en no, para darle mayor facilidad, salvo que tú tengas algún síntoma, la pasarías al sí y le das continuar y ya esa información queda lista. Entonces, cuando el trabajador ingresa, hay un consentimiento informado para el manejo de información. Eso porque es importante, es para el tratamiento de datos, no solamente de Sura, sino también de la empresa que lo esté utilizando. Entendiendo que esta encuesta también está para empresas que no estén afiliadas a Sura. Reitero, para cualquier tipo de empresa a nivel país le puede funcionar esta encuesta. Entonces, una vez la persona responda a la encuesta, básicamente le va a entregar unos datos. Si la persona responde a algún síntoma de vulnerabilidad, de algún caso, síntoma asociado a COVID, le va a salir una pantallita al final donde le dice, hey, pilas, mira, acá tenés algo importante, y te redirecciona a las líneas de orientación y salud médica y también a una línea de orientación por WhatsApp, que esto aplica para las empresas que están afiliadas a ARL Sur, donde también podrían tener ese acompañamiento por WhatsApp. Entonces, una vez ya tenga el direccionamiento, ya se maneja pues como con sus EPS. Y nosotros tenemos adicionalmente, ya para las empresas afiliadas ya específicamente a ARL Sura, entendiendo que las encuestas todas las pueden hacer cualquier tipo de empresa, pero ya para las empresas afiliadas a ARL Sura tienen un informe que es un tablero de salud. Ese tablero ya es especializado, ya lo pueden ver cada empresa cuando se loguea con su usuario y su contraseña en la página web de Sura, van a encontrar el tablero de salud o de vulnerabilidad por COVID y le va a arrojar esta información que están viendo acá. Entonces, básicamente van a ver primero toda la distribución de su población y el nivel de vulnerabilidad que tiene esta población. Inclusive, esto se conecta con la información que nosotros tenemos en EPS Sura. Entonces, si las empresas afiliadas a ARL adicionalmente tienen una masa de población interesante en EPS Sura, van a encontrar también toda la información ya por defecto de sus colaboradores en este tablero de control. Inclusive, si a esas personas se les han practicado pruebas PCR para COVID, y el resultado que le ha dado. En este punto no llegamos al nivel de cédulas, pero sí puedes saber que en este caso para esta empresa que tiene 1008 afiliados, en este caso tiene 3 posibles casos que están en este momento asociados a COVID, es decir, personas que se les ha practicado la prueba de PCR y que estamos a la espera de los resultados. Tenemos 5 personas que les practicaron prueba de PCR y que les salió negativo, y 266 sin notificación son personas que hasta el momento no tienen ninguna situación asociada a COVID, y se puede distribuir por centro de trabajo, y adicionalmente tenemos un mapa de calor donde las empresas pueden ver cómo está la distribución de su población de trabajadores por ubicación geográfica. Adicionalmente les saca los rangos de edad, y en esos rangos de edad ya las empresas podrán tomar decisiones. ¿Listo? Básicamente también le muestra cuántos están en EPS Sura, cuántos están en ARL Sura, cuántos tienen alguna póliza. Voy a pasar un poquito acá, van a ver un poco más el detalle de vulnerabilidad. Ya empezamos a identificar cuántas personas tienen 0 morbilidades, cuántas personas tienen 1, 2 y hasta 3 o más comorbilidades, y esto digamos que ya le puede dar a la empresa un panorama de cómo está el tema de vulnerabilidad de sus trabajadores. Inclusive hablamos de vulnerabilidad gestantes. Entonces, toda esta información se conecta automáticamente con todos los afiliados de EPS Sura y ARL Sura. Y tenemos esta que a modo personal me parece que es una supremamente ganadora, y es, recuerdan que ahorita les estaba hablando un poquito de las encuestas de síntomas diarios. Aquí ya las empresas pueden ver un informe consolidado de esos resultados de esas encuestas y podrían identificar de esas, por ejemplo, en este caso, 265 encuestas de 246 empleados encuestados. ¿Por qué hay mayor número de encuestas? Porque, por ejemplo, posiblemente alguna persona dio 2 veces una respuesta porque tuvo un turno amplio, qué sé yo, puede ser que tuvo un turno de 16 horas, por así decirlo, entonces le hizo 2 veces. Y le está explicando por centro de trabajo cuántas personas responden las encuestas, y adicionalmente las empresas pueden identificar si hay algún síntoma de alguna persona que reportó, si no hay síntomas, y lo puede definir por fecha de la encuesta, por centro de trabajo,
por municipio de ese centro de trabajo, si tiene síntomas o no tiene síntomas, y por la fecha de encuesta. Uno puede definir fechas de encuesta por un día específico, por un rango de una semana específico, por un rango de un mes, o por todo el tiempo que ha llevado la empresa diligenciando las encuestas. Entonces voy a hacer un pare acá. Las empresas que no están afiliadas a RL Sura hacen su encuesta y les va a llegar a su correo electrónico un informe en Excel con el resultado de esas encuestas, ¿cierto? Entonces va a salir en este caso que el número de identificación Daniel X respondió esto, si tenía síntomas o no, que esta es digamos que la columna más importante, entonces las empresas pueden filtrar y ya digamos que hacer las acciones que corresponden. Ya, ahí estamos con las empresas no afiliadas a Sura. Ahora, las empresas que están afiliadas a RL Sura van a tener acceso ya a este tablero completo y pueden detallar la información, la pueden consolidar y la pueden exportar, informes en PDF, informes Excel o a otros archivos que nosotros tenemos. Entonces, es una información que ya se las entregamos mucho más detalladita. Entonces, digamos que son las herramientas que hoy tiene esta compañía disponible. Ya les voy a compartir cómo van a ingresar a esta información. No sé si de pronto Clarita o alguien que esté moderando, si hay alguna pregunta hasta el momento, dado que no veo la pantalla, o si puedo continuar. Puedes continuar, Esteban. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Listo, entonces básicamente todas las empresas pueden entrar a segurosura.com.co/COVID-19. Van a ingresar a este punto y aquí pueden ingresar como persona o como empresa. Una vez estemos como empresa, básicamente pueden definir, recuerdan que les había mostrado 38 guías sectoriales, aquí están cada una de esas guías sectoriales. En este caso, a nosotros nos interesa el sector transporte, entonces ingresaríamos al de sector transporte. Vamos a mover un momentico hasta acá que me deje ingresar. En sector transporte encontraríamos esta primera pantalla donde hablamos de la reactivación económica del sector transporte. Damos unas guías para el retorno inteligente, que básicamente acá está detallado lo que se definen en las resoluciones 666 y en las 667, donde sí. Debes cambiar, debes darle ya compartir esa a toda la pantalla, no al PowerPoint, para que lo podamos ver. Ok, vamos a cambiar aquí, dejar de compartir y vamos a compartir ya mi pantalla. Básicamente aquí está compartir. Listo, ahora sí estamos viendo, ¿cierto? Ahora sí. Vale, entonces muchas gracias. Entonces, segurosura.com.co/COVID-19. Ahí en ese link van a ingresar, cualquier tipo de empresa puede ingresar en este momento, no tiene que utilizar usuario y contraseña. Ingresamos a la parte de personas, en la parte de personas nos salen las guías sectoriales, las 38 guías sectoriales de las que les hablé hace un momento están acá. Y vamos a entrar a la que nos interesa, que es la del sector transporte. Ingresando al sector transporte, entonces vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con guías para el retorno inteligente, donde están entonces, esta guía es básicamente los protocolos de bioseguridad. Nosotros le explicamos el paso a paso, lo que tiene que hacer una empresa para documentar su protocolo de seguridad, e inclusive tenemos unos audios cortos que le dan unas sugerencias al empresario sobre cómo implementar ese protocolo de bioseguridad. Aquí tenemos también inclusive recomendaciones para la operación inteligente y tenemos podcasts donde hablamos de todo el tema de reactivación inteligente. Entonces, básicamente aquí ustedes pueden encontrar toda la información asociada a los protocolos de bioseguridad, pero adicionalmente el empresario puede ingresar y puede encontrar información como todo lo que tiene que ver manejo de contratos durante la pandemia, todo lo que hay alternativas laborales en época de pandemia, entonces lo que ha sacado el Ministerio de Trabajo respecto a los contratos durante la pandemia, todo el tema de la cadena logística, todas las recomendaciones que hay en términos de contratos en la cadena de logística. También van a encontrar todo lo que tiene que ver con seguridad cibernética. No sé si se han conocido todas las noticias. En este momento hay una serie de ataques importantes a diferentes empresas y están robando información y todos se aprovechan con el tema de COVID. Entonces sacan comunicados que dicen la Cruz Roja y las personas ingresan y finalmente con eso le están robando información a las empresas, o sea, toman control de la máquina. Entonces aquí también en estas guías les entregan toda la información de ciberseguridad. Adicionalmente les vamos a entregar toda la información sobre transferencia de riesgos, es decir, todas las pólizas y todo lo que tiene la compañía para temas asociados a COVID.
Bueno, vamos a pasar entonces un poquito. ¿Dónde van a encontrar esas encuestas? Entonces, básicamente, esas encuestas ya las van a encontrar cuando ingresan acá, van a darle clic a lo que tiene que ver con cuidado de mis colaboradores, y en cuidado de mis colaboradores le estamos explicando a las empresas cómo realizar la identificación de riesgos y peligros, porque es importante que en este momento todas las empresas actualicen sus matrices de riesgos y peligros asociando tema de COVID. Entonces, si la empresa de pronto no sabe cómo hacerlo, aquí le explicamos cómo, le damos la sugerencia y le definimos cuáles son los niveles de criticidad. Cómo construir su protocolo de bioseguridad, les ponemos a disposición unas plantillas. Y adicionalmente está lo de las encuestas. Entonces acá está la parte donde dice generar encuestas. En generar encuestas, entonces acá está lo que les plantea inicialmente, las encuestas de riesgo individual que se hacen una vez y las encuestas de síntomas que se hacen diarios. Son súper fácil de hacer, simplemente se le dice generar encuesta. Recuerden que en esta parte es para cualquier tipo de empresa con conexión o sin conexión con Sura, simplemente ingresan con el NID de el NID de la empresa con su código de verificación, sector económico al que pertenece y el correo electrónico al que van a llegar todos los resultados de las encuestas. Cuando la empresa simplemente le dice sus datos, le da generar URL y esa URL que le genere la copian, la guardan en alguna partecita y esa es la información que le pueden compartir a sus colaboradores. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, lo pueden hacer a través de correos electrónicos, a través de la intranet, o sea, por medio de cualquier medio de comunicación que tenga la empresa puede copiar esa URL. Entonces ahí es donde los colaboradores van a ingresar todos los días, diligencian esa encuesta y nosotros tenemos unos horarios para el envío de esa información, que son los que van a encontrar acá. Entonces, el primer envío de información nosotros lo entregamos a las 7:30 de la mañana y ese primer envío lo entregamos con toda la información que se haya diligenciado desde las 5:30 de la tarde del día anterior hasta las 6:30 de la mañana de ese día. Tenemos un segundo corte de entrega de información que es a la 1:30 p.m. A la 1:30 p.m. van a llegarle a la empresa los resultados desde las 6:30 hasta las 12:30. ¿A cuál correo? Al correo que la empresa defina en este punto que les estoy señalando. Entonces va a llegar un archivito en Excel, ese archivito en Excel las empresas pueden analizar las respuestas que llega del documento individual y para las empresas que ya están en ARL Sura, pues les mostré el tablero donde ya van a encontrar un informe detallado y consolidado de los resultados de esas encuestas. Entonces, como verán, tenemos una gran cantidad de información. Hoy, como compañía, queremos decirles hacerles una invitación a que ingresen, consuman esta información, utilícela, se está actualizando constantemente. Yo creo que esta pandemia nos ha obligado a aprender a trabajar sobre la incertidumbre y en ese mismo orden de ideas nosotros venimos actualizando constantemente toda la información y reitero, está al alcance de cualquier persona, de cualquier empresa, simplemente que tengan acceso a internet, pueden utilizarlo, divulgarla, apropiarse de ella y, hombre, ante cualquier duda, pues pueden consultar con este equipo de Sura que estaría disponible para acompañarlos en las dudas que tengan. Entonces, básicamente ese era el espacio que queríamos inicialmente contarles. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Sí, podemos continuar. Veo que todavía no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias, Edwin. Bueno, el mayor de los gustos. Continuamos entonces con Esteban. Hola, claro que sí. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Edwin. Muy buena la información. Muy importante para todos, sobre todo muy importante en lo que hablabas de la incertidumbre, del saber qué hacer, tener esa herramienta al alcance porque nos facilita mucho la vida a todas las compañías. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Arcila, soy el gerente general de SOS Asistencia, una compañía aliada de Suramericana, en donde de la mano de Suramericana estamos dando el apoyo a todas las personas que más podamos alcanzar
gracias a la capacidad y a la proactividad de Suramericana en la atención, la socialización, la adaptación y las recomendaciones que quiere hacer a todo el público en general, no solamente a sus asegurados. Entonces, muy contagiados de este espíritu de Sura, hacemos parte, nuestra información igualmente, completamente abierta, para que esté al alcance de todo el mundo y para que ojalá les sirva a todos en saber cómo y qué hacer en cuanto a este punto específico que hace parte de los protocolos de bioseguridad y de salud y gestión en el trabajo para trabajar y para que nos volvamos parte de la solución y no del problema, y además para que podamos seguir operando de forma responsable y segura. Entonces eso quiere decir que les vamos a hablar sobre limpieza y desinfección a superficies y vamos a ser sobre todo específicos también en el tema de vehículos y transporte en general. El equipo que de nuestra parte que nos acompaña es Andrés Arcila, es mi socio en la compañía, y también nos acompaña Andrés Ardila, que es nuestro experto, ingeniero biológico, que nos va a ahondar también en un tema de normativas. Entonces, para iniciar yo les voy a dar cierto contexto del problema como tal, muy rápidamente. Luego hablaremos de un tema normativo que se va a ampliar muchísimo y sé que les va a servir mucho porque hay muchas comunicaciones, mucha información que nos llega desde entidades internacionales como la OMS, la EPA o las diferentes, digamos, entidades que están al frente de la situación y también las comunicaciones que nos llegan aquí en Colombia, que muchas veces son muy generalizadas, muy a tratar de comunicar algo que les sirva a todo el mundo. Y aquí vamos a tratar de ir mucho más específico hacia lo que le sirve al sector transporte y también pues a las empresas. Entonces, básicamente, ¿por qué nosotros estamos, digamos, con esta gran depresión y con este gran problema? La principal característica de este virus y que lo entendamos para que nos familiaricemos un poco más con los nombres técnicos del virus, usualmente conocido como coronavirus. El virus como tal se llama SARS-CoV-2 y viene de una familia de virus que ya existía, pues digamos, en el mundo y que tiene otro tipo de síntomas y demás. Entonces el SARS-CoV-2 es el virus y lo que hablamos como COVID-19 es la enfermedad como tal. Entonces el virus causa la enfermedad y que hoy en día lo conocemos familiarmente como coronavirus. Ataca principalmente el sistema respiratorio de las personas. Eso ya lo conocemos, sabemos que es el riesgo más alto, que ataca nuestros pulmones. Entonces, las particularidades de este virus que lo hacen especial es su gran facilidad en transmitirse, su gran capacidad y morbilidad, quiere decir no morbilidad con las muertes, sino su gran capacidad de transmitirse entre las personas. Esto por sus particularidades físicas y de adherencia a las superficies hace que sea muy fácil el contagio y por eso se ha propagado fácilmente, trascendido a continentes y hoy en día ya lo podemos llamar una pandemia. El SARS-CoV-2, al ser un virus reciente en la humanidad, también ha afectado de manera más intensiva a las personas, dado que nuestro, digamos, código genético, nuestra herencia genética, no traía ya un sistema de defensas o inmunológico que pudiera atacar o percibir el virus de una manera mucho más agresiva desde nuestro sistema inmunológico. Entonces nos afecta mucho más a las personas porque es nuevo, porque su mutación es reciente y porque era desconocido. Afecta sobre todo a las personas mayores de 60 años, diabéticos o personas con unas patologías preexistentes. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Que muchos ya lo saben, porque esto es lo que genera esta situación particular, su gran y fácil propagación, la afectación a los mayores de 60 años o a personas que ya tengan unas enfermedades preexistentes y que es un virus reciente en la humanidad, o sea, es un mundo desconocido lo que estamos viviendo hoy, hace que no estuviéramos preparados. Entonces, la falta de contingencia
la falta de capacidad de los sistemas de salud, los procedimientos y conocimientos que no teníamos y que ojalá, digamos, día a día vamos adquiriendo con este tipo de charlas, son los que causaron que entráramos, digamos, en una especie de pánico, en donde las empresas y las economías entraron en una parálisis generalizada muy crítica. Digamos que si esto nos volviera a pasar, y si nosotros ya conociéramos esta situación y todo el aprendizaje que traemos, y continuamos, ojalá con este aprendizaje en el tiempo, si volviera a ocurrir un mundo mucho más preparado, será muy diferente. Eso nos lo puede dar ejemplo muchas empresas que conocemos hoy en día y muchas del sector transporte, en que a pesar de no haber conocido lo que ya sucedía, aprendieron muy rápido de esto, generaron protocolos muy rápidos para atender el problema, para protegerse, para proteger a sus clientes, y nunca durante la cuarentena han parado su operación. Y cuando me refiero a los que no lo han hecho, es los que no lo han hecho de forma responsable. ¿Cómo podemos medir eso? Con estadísticas como las que acaba de mostrar Edwin en su presentación, en donde hay compañías que no han parado su operación y a hoy no tienen ni un solo contagio, ni sus empleados ni sus familiares. Entonces, esto quiere decir que es posible, mientras tengamos conciencia de estos procesos de desinfección y tengamos conciencia de lo que significa bioseguridad, vamos a poder, digamos, mantener operativas nuestras compañías y subsistir a la crisis. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos. La importancia de los protocolos de bioseguridad, los procesos de limpieza y desinfección para las superficies, incluyendo nuestros hogares, nuestras empresas y nuestros vehículos. Y ahora vamos a ahondar y ser muy específicos en qué significa eso, cómo se hace y qué parámetros deben tener todos en cuenta al momento de definir con quién lo van a hacer o cómo lo van a hacer en sus empresas. Es muy importante que dentro de nuestros protocolos de bioseguridad, y que Suramericana ya generó unos parámetros y todo lo que se debe tener en cuenta, que no descartemos aún, teniendo ya todo activo, el distanciamiento social. Mientras podamos seguir en nuestros hogares, con trabajo remoto o teletrabajo, las personas que puedan, pues ayudaremos al problema. El tema de desinfección y bioseguridad es uno de los factores que ayuda a eliminar la propagación o a disminuir su propagación, pero el distanciamiento social es el más efectivo de todos. Aún hoy en día, digamos que se ha probado. El trabajo remoto, el teletrabajo es muy importante, y es muy importante también que los procesos de desinfección no se piensen únicamente para las personas que están en la calle y que están trabajando, los conductores de los vehículos, los transportadores y demás, sino también qué procesos de desinfección tienen estas personas que tienen trabajo remoto o teletrabajo. La limpieza y el lavado de manos sigue siendo el mejor método de desinfección para las personas. El Ministerio de Salud y varias entidades ya han sacado varios comunicados que no debemos estar haciendo procedimientos de desinfección sobre personas con los químicos o con los diferentes métodos que vamos a hablar ahora. Entonces es muy importante entender que estos métodos son recomendables para las superficies, vehículos, y no para las mascotas o para las personas. Y es muy importante mantener la higiene respiratoria, que incluye el uso de tapabocas, y aquí hay una observación adicional y que creo que hay mucho desconocimiento aún, porque hay mucha publicidad hacia el tapabocas y muy poca promoción hacia las gafas. El virus se transmite por todas nuestras mucosas o, digamos, accesos que tenemos en el cuerpo, y estos accesos abiertos que tiene el cuerpo son ojos, boca, nariz e inclusive los oídos. Entonces es muy importante, tan importante como el tapabocas, el uso de las gafas, no solo durante nuestros procesos de desinfección, sino siempre que estemos transitando las calles y demás. Hay un estudio de la OMS que sacó en 2009 que dice que una persona al toser o al estornudar puede producir entre 3.000 y 4.000 gotículas. En las gotículas que producimos cuando estornudamos o tosemos es donde estamos, digamos,
donde está saliendo el virus de nuestro cuerpo y está cayendo a una superficie, o inclusive por algún tiempo se suspende en el aire. Si nosotros tenemos el tapabocas, perfecto, no nos va a acceder esta partícula por la nariz o por la boca, pero por los ojos sí. Entonces, para que todos tomemos conciencia, el uso de las gafas es igual de importante que el uso del tapabocas. Y esa es una invitación que hacemos nosotros todo el tiempo, para usar gafas también cuando salgamos a la calle o cuando estemos trabajando, y que nuestros conductores tengan también las gafas adecuadas. El proceso de desinfección como solución y de manera preventiva. Nosotros, y digamos Suramericana, cuando recomienda los procedimientos de desinfección, lo está haciendo para que haga parte del procedimiento preventivo de todas las compañías. Estamos, digamos, y ya en la vida cotidiana, pues de cada uno estamos atacando un problema que no vemos, con una solución que no sabemos si está siendo realmente efectiva o no, y que por desconocimiento, digamos que en el mercado hay un portafolio de propuestas y no sabemos cuál de estas es la que realmente es efectiva, porque como no vemos el problema y una vez se termina la desinfección, la superficie está exactamente igual o muy similar a como estaba antes del procedimiento. Esto nos lleva a creer o a tener la sensación que no hemos hecho nada, o por lo menos pues la duda de si en verdad ahí realizamos una correcta desinfección y matamos el virus o no. Es muy importante también entender que cuando se hacen los procesos de desinfección, no solamente estamos atacando el virus, estamos atacando toda la microbiota o carga microbiológica contaminante de una superficie. Esto quiere decir que estamos atacando hongos, bacterias y virus. Todo esto conforma un ecosistema que además se vuelve ideal para el virus. Entonces, disminuir el contagio y la propagación y el ausentismo del personal por medio de las desinfecciones es posible. Haciendo un proceso de desinfección juicioso, estamos cuidando las personas que van a habitar estos espacios, sean nuestros empleados, pero también estamos evitando que estas personas hagan una contaminación cruzada y la envíen estos organismos a sus hogares o a otras partes. Evitar los olores indeseados y la contaminación de productos por colonización microbiológica, finalmente se puede convertir en el sustrato o en el alimento para estos microagentes. Y digamos que lo estamos hablando en palabras pues, más fáciles para no entrar de pronto a un tema muy técnico de si esto es alimento o no de un virus, al ser una proteína que depende netamente de una célula para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando tenemos ese entorno, bacterias, hongos, hacemos que este microorganismo subsista más tiempo. Entonces, al hacer un proceso de desinfección, a pesar de que ahí de pronto no esté el virus, estamos matando o atacando todo lo demás que posiblemente hará que al momento de llegar este virus pueda alimentarse y sobrevivir más tiempo, poniéndonos aún más en riesgo cuando una persona transite ese espacio. Hay unos estudios ya que confirman que el virus COVID-19 o SARS-CoV-2 puede sobrevivir en superficies de acero inoxidable o plástico hasta 3 días y puede subsistir sobre cartón o cobre, en cartón hasta 24 horas y en cobre hasta 4 horas. ¿Por qué menos en cartón? Porque se ha demostrado que el cartón, al ser absorbente y por su particularidad física, puede secar más rápidamente la partícula y hacer que éste se muera. A diferencia del plástico y el acero inoxidable, que lo encontramos mucho en los vehículos sobre todo, hace que el virus pueda subsistir hasta 3 días o inclusive hay unos estudios que puede subsistir un poco más. Entonces eso hace que el riesgo sea mucho mayor dado a los desplazamientos a los lugares donde nuestros vehículos están. La contaminación cruzada es esta situación de la supervivencia de la partícula o del virus en una superficie hace que la contaminación cruzada sea muy fácil. Trasladar los microorganismos o patógenos de un lugar a otro se evita con un proceso de desinfección. Dar tranquilidad y seguridad a los empleados, clientes y público en general. Si yo soy una empresa que demuestro ser responsable, que tengo todas mis certificaciones, que tengo mis protocolos avalados por digamos la constancia que da para las entidades que están afiliadas a ARL Sura sobre sus protocolos de bioseguridad. Y más adelante,
con las normativas que cada día salen el ministerio, entonces certifique que somos empresas responsables, cada una de las compañías, pues vamos a dar tranquilidad al público en general para que nos pidan, sigan utilizando, sigan solicitando nuestros servicios y no se sientan vulnerables. Voy a ceder la palabra a Andrés Ardila para que nos cuente el marco normativo hoy en día que tenemos, de dónde, digamos, obtuvimos esta información para que cada uno de ustedes también lo pueda hacer desde sus compañías, con las particularidades de sus compañías, y obtengan una guía mucho más efectiva y certera sobre lo que deben hacer y qué lineamientos deben seguir para no estar, digamos, muy perdidos con tantos comunicados que salen hoy en día en los diferentes medios de comunicación. Gracias, Andrés, te cedo Esteban. la palabra. Gracias. Primero que todo, muchas gracias a FENCARGA, a los compañeros de Sura, a todos los asistentes por generar este espacio de tranquilidad y de información para todos. Entonces, como acabamos de ver en la presentación de Esteban Arcila. Mi micrófono en silencio, un segundo. Ok, como acabamos de ver en la presentación de Esteban Arcila, una de las medidas más importantes y efectivas para evitar la propagación del SARS-CoV-2 y que no se genere la infección COVID-19 es el tema de la desinfección. Es una medida ineludible, el mundo necesita ser desinfectado y eso aplica tanto para nuestros vehículos, nuestras empresas, los hogares donde vivimos, porque el virus se transmite a través de las personas, como ya lo vimos, de las gotículas. Entonces, la desinfección es un proceso que nos puede, digamos, evitar o nos ayuda a que ese fenómeno se presente. Se estarán preguntando entonces, desde el punto de vista normativo, ¿cómo puedo yo garantizar hacer una buena desinfección? ¿Qué se requiere? ¿Con qué químicos se puede hacer? ¿Qué equipos necesito? ¿Qué formación tiene que tener el personal que realice las desinfecciones? Y nos dimos a esa tarea, a esa misión de consultar cuál es el marco normativo que se da para ello. Allí la principal conclusión es que obviamente este tema de la pandemia es nuevo para el mundo, entre comillas, pues históricamente en la humanidad ya hemos vivido algunas, pero digamos que para el mundo moderno es nuevo y nuestra legislación no es ajena a ello. Entonces nuestra legislación no estaba preparada de manera específica para el tema de la pandemia. Por eso, a partir de la expedición del decreto marco 417 del año 2020, el que declaró el estado de emergencia social, ambiental y económica, y obviamente el tema de salud, se han permitido el Estado emitir algunas otras normas que apoyan a los diferentes gremios y sectores a afrontar el tema de la pandemia. Entre esas normas que se han emitido, hay algunas muy específicas, como ya muy bien nos expuso Edwin Marín, como la resolución 677, que es del día 24 de abril del año 2020, que se refiere a la adopción de los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de transporte. Esa resolución resulta además complementaria a la resolución 666 de ese mismo día, que habla del protocolo, la adopción de los protocolos de bioseguridad de manera genérica para todos los sectores. Adicional a ello, el país tenía una serie de normas, incluso algunas de ellas de índole técnico, como las NTCs, las normas técnicas colombianas, pero que están orientadas a sectores particulares y actividades específicas dentro de esos sectores. Para no alargarme mucho en temas de números y de normas, voy a citar solo algunas, como la NTC 9471, que habla del proceso de desinfección cuando hay manipulación de alimentos, o la NTC 2455, que habla sobre el proceso de desinfección cuando se requiere hacer elección y uso de desinfectantes de uso doméstico, la 5732, que es para productos de lavado por frotación o fricción, incluido material quirúrgico e incluso las manos. Con esto les digo, era que teníamos una serie de normas muy específicas, pero que no hay una norma que globalmente pueda direccionar cómo se debe hacer la desinfección. Ante eso, lo que hicimos fue realizar una consulta directa al Ministerio de Salud y
muy enfocado, digamos, al tema de desinfección de superficies que estuvieran en medios móviles, obviamente los vehículos, el tema de las oficinas, empresas y el tema de hogares. Y el cuadrito que tienen, que les va a quedar en las memorias, resume esas normas que el Ministerio de Salud dice que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un proceso de desinfección. Como es una lectura, digamos, bastante extensa, al final de mi intervención nos vamos a quedar con 5 puntos claves que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, para el sector de transporte, a través de la resolución 677, que nos invita a adoptar estos protocolos de bioseguridad, está dirigido, digamos, de manera específica a implementar medidas por parte de los conductores, de todo tipo de equipos de transporte. También están incluidos allí los equipos de carga, obviamente el transporte público de pasajeros, el transporte de pasajeros individual, bien sea colectivo, también el mixto, incluso el transporte de ferro y el transporte por cables. Adicional a ello, el Ministerio nos invita en la norma a adoptar esos protocolos también en las terminales de transporte, en la infraestructura asociada al tema de transporte masivo y incluir en ello además estrategias de comunicación. También nos invita a adoptar estos protocolos de bioseguridad en el servicio de transporte fluvial de carga, e incluso en vehículos y motocicletas particulares, bicicletas convencionales y eléctricas, patinetas eléctricas y además a los usuarios del transporte público. Es decir, que el Ministerio hace una invitación, digamos, a todo lo que está conexo al tema del transporte, y si uno ve en cada uno de esos protocolos hay una palabra común y es la palabra desinfección. Cita algunos ejemplos básicos, pero no hay unas reglas claras de con qué elementos se puede realizar esa desinfección. De hecho, en la resolución 679, que adopta los protocolos de bioseguridad para la ejecución de obras de infraestructura y transporte, se citan unos agentes químicos, pero no se dice cuál es su uso o su aplicación. Entonces, finalmente, producto de toda esta investigación que estamos realizando, por aquí nos preguntan que si estamos en esta diapositiva de reglamentación. Sí, nos vamos a quedar en esta diapositiva hasta el final de mi intervención, para quien realizó la pregunta. Entonces les estaba contando que por ello, a partir de esta investigación básica de las normativas y de la consulta directa al Ministerio, les traemos 5 grandes conclusiones que incluyen estas 12 normas que tienen ustedes en pantalla, adicional a las resoluciones que se expidieron recientemente por el Estado. ¿Cuáles son estas 5 grandes conclusiones y que ustedes deben tener muy claras? La primera de ellas es que la actividad de desinfección, entendida como la técnica de poder atacar una población microbiana para evitar que producto de ella tengamos afectaciones en la salud o en el ambiente, requiere conocimiento técnico, conocimiento microbiológico, conocimiento en química, conocimiento en física. Ya vamos a ver, hay técnicas de desinfección físicas y químicas, y obviamente el conocimiento normativo y jurídico. ¿Qué quiere decir esto? No es una actividad que se deba tomar a la ligera. Su importancia es relevante e incluye muchas áreas del saber para entender y para poder aplicar todos los requerimientos que se dan en estas normativas. Implicaciones que tiene este primer punto, que es que producto de este nuevo proceso yo genero unos riesgos a quienes los elaboran, por un lado. Por el otro lado, si el proceso no es eficaz y efectivo, no estoy atenuando el riesgo de propagación del COVID-19, y todas estas acciones, además, son auditables y verificables por las diferentes autoridades. Puedo recibir visitas de autoridades de salud, de autoridades ambientales, y yo tengo que acatar todo el marco normativo. Entonces, muy, muy importante el tema del conocimiento, y no es una actividad que se va a desarrollar a la ligera. Como también nos invitó Edwin Marín al inicio de la charla, esto implica, y es el segundo punto, identificar, analizar y controlar los riesgos, actualizando la matriz de riesgos, y se debe concatenar con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos protocolos de bioseguridad
tienen que estar adaptados a la especificidad de mi compañía. Todas las organizaciones, incluso si estemos dentro de un mismo clúster o un gremio, por las particularidades de los productos que transportamos, por ejemplo, nos vemos sujetos a unos riesgos diferentes. Entonces, todo tiene que estar allí identificado con precisión. El tercer punto, muy importante, es que la actividad de desinfección implica riesgos químicos, implica riesgos biológicos, porque hay que manejar sustancias químicas, hay que manejar agentes desinfectantes, implica someterse a esa contaminación microbiológica, está incluido también el riesgo físico, cuando se aplica, por ejemplo, calor o radiación UV, eso lo vamos a ver enseguida. Eso ya me está indicando que se debe realizar por personal capacitado. La idea no es que yo tenga una persona desocupada y yo veo en televisión que ponen a una persona con un traje blanco de bioseguridad y vaya y tire hipoclorito. No, aquí estamos hablando de una actividad que está inmersa dentro de muchas normas y que debe realizarse por personal capacitado porque hay unos riesgos asociados a la misma y porque necesitamos que sea eficaz y efectiva. Eso implica que este personal capacitado además tenga unos equipos adecuados de protección personal individuales, además de ellos unos equipos especiales para la aplicación de cada uno de los métodos de desinfección y además de ello unos controles y unos registros de esas actividades de desinfección. La cuarta conclusión desde el punto de vista normativo es que se deben dominar los métodos de desinfección. Técnicamente, para cada caso, no es lo mismo. Les voy a poner ejemplos de la vida real. La desinfección de un vehículo que transporta alimentos, donde muchos de ellos pueden biomagnificar o acumular carga química y es luego contaminar a quienes los consuman, que hacer la desinfección de vehículos que transportan elementos no comestibles, como ropa, por ejemplo, etcétera. Para cada caso habrán unas aplicaciones particulares y eso implica el dominio técnico de ello. La quinta conclusión es que adoptar los protocolos de bioseguridad orientados al tema de desinfección para muchas de las organizaciones implicará tener unas adecuaciones físicas para almacenar las sustancias químicas, almacenar los equipos con los que se realizan los procesos de desinfección, tener unas medidas especiales contra incendios, contra la generación de vapores, que hay que educar además al personal para el cuidado de la salud y prácticas bioseguras, entre otras. Aquí quiero hacerles una aclaración, que la idea es que ustedes se lleven la información absolutamente clara y digerida, y es frente a estos comunicados y accionar que se ve en el medio público, en la respuesta y la consulta que se hizo al ministerio, y por eso no aparece en la tabla, hay que precisar dos aspectos muy importantes. El primero de ellos, el decreto 1843 del año 1991, que en Colombia regula el uso y manejo de sustancias plaguicidas, no es aplicable al tema de desinfección. Les repito, el decreto 1843 del año 1991 no aplica en Colombia para el tema de desinfección, pues ese decreto regula solamente el tema de los plaguicidas y su uso. Esto es muy lógico porque la fumigación, que implica el uso de plaguicidas para el control, por ejemplo, de vectores indeseados como roedores y artrópodos, no tiene nada que ver, así se vea parecido, al tema de las desinfecciones, que implica el tema de atacar la microbiota o los microorganismos presentes en un espacio o superficie. Entonces esa normativa no aplica acá. Y hago esta aclaración porque ha sido común en Colombia que las empresas que venían haciendo el tema de control de vectores a través de plaguicidas se declaren expertos en el tema de desinfección, cuando no existe tal, o exijan y se presenten con un documento que se llama concepto sanitario, que está entregado para la actividad de manejo de plaguicidas y no de desinfección. Entonces, es una gran claridad que sale a partir de la respuesta del ministerio. La segunda gran claridad es el tema de las técnicas que se utilizan para la desinfección, donde
el ministerio, en sintonía con la Organización Mundial de la Salud, indican el cuidado de aplicar desinfectantes químicos utilizando la técnica de aspersión y no hacerlo vía las técnicas de nebulización o pulverización. ¿Esto por qué se da? En la nebulización y la pulverización de agentes químicos al ambiente se crean microgotículas que son tan pequeñas y de tan baja densidad que quedan flotando en el ambiente. Puede venir una corriente de aire y pueden causar dos efectos. La primera, que se la lleve el viento o la corriente de aire y ese desinfectante no quedó aplicado en la superficie que yo en efecto quería desinfectar, en mi vehículo, en el volante, en la cabrilla, etcétera. No quedó desinfectado porque simplemente el viento se lo llevó y no cayó allí el desinfectante. La segunda, que es la más riesgosa, si se hace una nebulización, o una pulverización, esas gotículas pueden migrar a cualquier lado y entrar en contacto, por ejemplo, con una mucosa expuesta como el globo ocular, causando irritaciones. La invitación y todas estas normativas es al uso de la aspersión. La aspersión también implica generar gotas pequeñas de un desinfectante químico, pero que son más grandes que las que producen los equipos nebulizadores o pulverizadores de químicos. ¿Para qué? Para que las corrientes de aire o el viento no se las lleven y finalmente estas sí se asientan sobre la superficie que se quiere desinfectar específicamente y no van a terminar afectando además las mucosas expuestas de los seres humanos. Finalmente, para concluir y dar paso a la siguiente intervención, la recomendación técnica de este marco normativo invita al uso de métodos combinados de desinfección. Esto para evitar los temas de resistencia de los microorganismos, bien sea por mutaciones y para maximizar la eficacia de los métodos de desinfección. Precisamente a continuación, nuestro compañero Andrés Arcila les va a describir estos métodos de desinfección. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Arcila. Soy también socio de SOS Asistencia, aliado de Sura. Como primera medida, agradecer a Suramericana de FENCARGA por este espacio, porque creemos firmemente que comunicar este tipo de información es muy importante para contribuir a disminuir la velocidad de contagio, que es el principal problema que causa este virus. Gracias también a Renting Bancolombia por el espacio. Para complementar lo que estaba diciendo Andrés Ardila, hay una gran cantidad y variedad de microorganismos y de familias de microorganismos en los ambientes a los cuales nosotros nos enfrentamos y a las superficies, que viven en las superficies. Inclusive se dicen algunos estudios que nosotros conocemos únicamente el 12% de los microorganismos existentes en el mundo. Esto nos pone a pensar siempre en el riesgo en el cual nos enfrentamos todos los días, y para eso las medidas que debemos de tomar de ahora en adelante y que sean permanentes, ya que esto no es una situación que vaya a dejar de ocurrir y la idea es que estemos preparados a futuro. Los microorganismos, al tener diferentes familias, cada uno tiene sus características específicas y tienen condiciones que los pueden afectar que son diferentes. Entonces, por eso también es muy importante que la desinfección y el tipo de desinfección esté diseñada específicamente para el microorganismo que queremos atacar, o que sea una desinfección de amplio espectro que ataque varios tipos de microorganismos al mismo tiempo. Entonces, por eso lo recomendable en este momento es la combinación de métodos, como lo decía anteriormente Andrés Ardila, donde tenemos como primera medida el método de la vaporización, que es un método físico. Es un método que a través de la aplicación de vapor a altas temperaturas logramos destruir los virus y matar las bacterias y los hongos que se encuentren en esas superficies. Este método es muy
efectivo, ya que el método se aplica directamente sobre las superficies que nosotros queremos desinfectar y sobre todo las superficies de contacto íntimo. ¿Cuáles son las superficies de contacto íntimo? Son esas superficies en las cuales nosotros estamos manipulando constantemente, como lo son las chapas de las puertas de los vehículos, los timones, la palanca de cambios, las sillas de los vehículos y asimismo en las superficies de las empresas, en los escritorios, las chapas de las puertas, etcétera. Entonces, esta es una desinfección que se hace muy puntualmente en los puntos de contacto íntimo. Y es muy efectiva porque la propiedad calórica del agua hace que se puedan destruir muchos microorganismos. Hay otros microorganismos que son resistentes a altas temperaturas y por eso la combinación de métodos en el proceso de la desinfección, pero específicamente este proceso ayuda a reducir la cantidad de microorganismos sobre la superficie, matando pues los que sí son menos resistentes a las temperaturas y se hace de manera con incidencia directa. Entonces esto lleva a dos efectos. Uno, que hace la destrucción de los microorganismos en esas superficies y dos, genera la limpieza que tanto hemos hablado en esta charla, donde se eliminan los sustratos, que son los medios donde se alimentan los microorganismos y por ende también los virus, porque si los virus necesitan un ser vivo o una célula viva para reproducirse, si nosotros eliminamos las bacterias que se encuentran en esas superficies, los hongos, y fuera de eso los sustratos que alimentan a esas bacterias y a esos hongos, hacemos que esa superficie esté totalmente inocua, limpia. Al llegar un virus en ese momento a esa superficie, pues va a durar muy poco tiempo porque no va a tener que contagiar o de dónde, cómo proliferarse. Y sobre todo para el coronavirus es muy sensible porque el coronavirus es un virus que es bastante susceptible a las altas temperaturas. Entonces este método se ha encontrado que es muy eficaz para la desinfección contra el coronavirus específicamente. Otro medio físico de desinfección es la desinfección por medio de rayos UV. Los rayos UV son rayos ultravioletas. Normalmente los conocemos porque también son producidos por el sol. Y estos rayos ultravioletas se proyectan de manera concentrada sobre las superficies, haciendo un efecto germicida. Estos rayos UV lo que hacen es que afectan directamente el ADN, el DNA y el RNA. En el virus del coronavirus afecta el RNA y también afecta la enzima transcriptasa inversa. El RNA y la enzima transcriptasa inversa son los medios por los cuales el virus se replica. Entonces, si nosotros podemos atacar directamente esto, hacemos que el virus no tenga la capacidad de proliferar y de replicarse y pues afectamos y de esta manera ya no podría infectar y pues ese es uno de los medios más efectivos también. Sin embargo, el tema de rayos UV tiene varios riesgos y es que los rayos UV no discriminan las células a las cuales ataca, entonces también nos ataca a las células nuestras como la piel y las células de nuestros ojos y por esa razón hay que tener precauciones muy específicas para la aplicación de este método. Debe tenerse mucho cuidado de que la luz o los rayos emitidos por estas lámparas no entren en contacto con nuestros técnicos, ni con su piel, ni con sus ojos. Y hay unos elementos de seguridad específicos que hay que utilizar ahí. Posteriormente pasamos a la desinfección química. Para esta desinfección se hace la selección de agentes desinfectantes que tengan eficacia porque los diferentes virus, como les dije anteriormente, y las bacterias tienen diferentes características y algunos son resistentes a pH, otros son resistentes a temperatura y por lo tanto, cada desinfectante debe ser específico para el virus o la bacteria que vayamos a atacar. Para el caso
del virus del COVID-19 o del virus del SARS-CoV-2, ya se han logrado hacer estudios donde la EPA emitió la lista N, donde se listan los desinfectantes que son efectivos para el tratamiento y la destrucción del virus del SARS-CoV-2. Dentro de esos químicos, el más comúnmente usado alrededor del mundo son los amonios cuaternarios de quinta generación. Es muy importante este tema porque amonios cuaternarios hay de varias generaciones y el que es más efectivo contra el virus del SARS-CoV-2 es el de quinta generación, para que lo tengan en cuenta en el momento de seleccionar el agente desinfectante. Para esto también se debe contar, pues obviamente, con todas las fichas técnicas, las hojas de seguridad, y en cada país se tendrá la entidad que regula, como en Colombia el INVIMA, que estos desinfectantes deben tener esta certificación de INVIMA. Para esta aplicación también se debe tener personal capacitado, porque los químicos tienen unas concentraciones diferentes y se debe capacitar al personal en cuanto a las dosificaciones que se necesitan para que sea efectivo contra el microorganismo, pero también para que sea benévolo con los seres humanos. Porque el amonio cuaternario es un químico que es benévolo con los seres humanos, o sea que no tiene afectaciones sobre los seres humanos en las dosificaciones empleadas, pero también es muy agresivo con el microorganismo y tiene amplio espectro, o sea que también destruye virus, bacterias y hongos. Entonces complementa muy bien los otros dos tipos de desinfección mencionados anteriormente. Ya para terminar, las recomendaciones de los EPP utilizados en este tipo de servicios, que son el traje biológico, que tiene unas características específicas porque al nosotros combinar metodologías de desinfección, hacemos tratamientos térmicos, entonces debe tener protección térmica, hacemos también tratamiento con químico y nos exponemos también a la contaminación por el virus. Entonces debe tener estas tres características para proteger a nuestro personal de no entrar en contacto con estas tres variables que podrían afectar la salud de nuestro personal. Contamos con guantes de nitrilo, que son guantes que también son resistentes a los químicos y que pueden ser lavados constantemente por el operario para mantener esos procesos y esos protocolos de lavado de manos y de desinfección que también debemos mantener, inclusive teniendo y portando todos los elementos de seguridad. ¿Para qué? Porque como decía anteriormente Esteban, la entrada del virus, nosotros tenemos 4 ventanas, que son las mucosas expuestas, y pues al tener las manos limpias, así sea que estemos portando guantes, va a minimizar el riesgo de contagio. Las monogafas, también como lo decíamos anteriormente, muy importantes porque son un medio de contener la contaminación por medio de los ojos, que son una de las mucosas más expuestas y que en la información que hay hasta ahora estaba había mucha falta de información sobre este tema y por eso uno ve tanta gente con tapabocas pero sin gafas. Y es tan peligrosa la entrada por los ojos como la entrada por las otras mucosas. Obviamente la máscara N95 significa que esta máscara detiene el 95% de las partículas que ingresan y salen de ella. Entonces, pues es una de las más efectivas en el mercado. Botas de seguridad, que también por los riesgos que nosotros tenemos en la aplicación de los desinfectantes, donde manejamos equipos eléctricos en los procesos de desinfección, también necesitamos que sean botas dieléctricas y con protección de punta metálica. El overol que va debajo del traje biológico, que también nos da una protección adicional, y todos los kits de alcohol y gel antibacterial para hacer el proceso de lavado de manos constante, según lo dicen los protocolos. Ahí le cedo la palabra. Bueno, y estos son los equipos que utilizamos para la vaporización. Son equipos
específicamente diseñados para el tema de desinfección y de lavado, de limpieza. Estos equipos que vemos en la parte de arriba, el 1 y 2 y 3 son equipos de diferentes capacidades de vaporización, dependiendo de la aplicación que vayamos a dar. Por ejemplo, para el interior de vehículos, el vaporizador número 1 es bastante efectivo, pero ya para la parte externa del vehículo y para superficies, por ejemplo, en bodegas y oficinas, utilizamos el equipo número 2, y en zonas industriales, bodegas ya más grandes, utilizamos el equipo número 3. Para el tema de aspersión, tenemos varios equipos, entre ellos esta aspersor Steel, que es de gasolina, pero también tenemos aspersores eléctricos y aspersores manuales, dependiendo también del tipo de aplicación y el tamaño de la bodega o de la empresa a desinfectar. Ahora le cedo la palabra a Andrés Ardila para que nos explique más a fondo los desinfectantes que utilizamos y sus características. Andrés. Claro que sí, gracias Andrés. Incluso por el chat interno van a haber algunas preguntas y respuestas de nuestros asistentes el día de hoy que están relacionados con el tema. Entonces, como decíamos, para elegir un agente... Sí. Sería bueno, de todas maneras, antes de continuar, darle como lectura a estas preguntas y que nos las socialices con todos. Claro que sí. Igual en lo que les voy a contar aquí, las voy evacuando. Hola. Listo, Las voy dale. citando. ¿Listo? Dale. Ok, vale. Entonces, en primera instancia, para elegir un agente desinfectante, hay que tener dos grandes puntos en cuenta. El primero de ellos es que sea benévolo con las personas las que los van a aplicar, y adicional a ello, a las personas que se puedan ver expuestos o que en algún momento puedan entrar en contacto con ellos. Y el segundo es obviamente que sea eficaz contra los microorganismos. Aquí hablamos de tener preferiblemente agentes químicos desinfectantes de amplio espectro. Pensamos no solamente en el SARS-CoV-2, sino en otros agentes patógenos que están en el ambiente. Entonces, todos han escuchado ahorita, es muy común el tema de los amonios cuaternarios de quinta generación. De hecho, son los agentes químicos desinfectantes que más ocupan espacios dentro de la lista N de la EPA, es decir, esa lista que cita los agentes químicos que ya han tenido eficacia comprobada para eliminar este virus. Dentro de estos amonios cuaternarios de quinta generación existen algunos con unos agentes químicos complementarios, como por ejemplo aquellos que causan detergencia para poder quitar de una superficie los temas lipídicos, es decir, grasas, por ejemplo, algunos restos de carbohidratos que atenúan la función desinfectante del amonio cuaternario y de esa manera pues evitar que no se den, digamos, su accionar. También hay en combinaciones con algunos ácidos orgánicos. Como les decía, esto depende del tipo de industria. Hay algunos que se podrán utilizar en unas y no en otras. Y tienen una gran ventaja, y es que la mayoría en disolución acuosa tienen un pH muy cercano al neutro, al de la piel, de modo que si por algún accidente entra en contacto con nuestra dermis, no vamos a tener allí una quemadura o una irritación química. No son volátiles, su volatilidad es muy baja. Además de ello, entonces no van a irritar las mucosas expuestas como el globo ocular o los senos paranasales. Es muy importante que siempre que se utilice un agente químico desinfectante se cuente con toda la información técnica del mismo, que implica tener dos elementos: su ficha técnica y la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es un documento que debe tener 16 puntos, digamos, para poder tener control y manejo del mismo y seguir esas recomendaciones que se dan en él. Acudo allí a una de las preguntas que nos hacen para que todos estemos enterados, que tienen que ver con este tema de los amonios cuaternarios. Entonces, nos preguntan, el amonio cuaternario de quinta generación, ¿en qué porcentaje de concentración se debe tener para desinfectar? Entonces, él viene en una concentración, digamos, puro, dependiendo del fabricante. Algunos ya lo venden listos. Para una desinfección de alta eficiencia, las desinfecciones están divididas en baja, mediana o alta eficiencia. La de alta eficiencia, se hablan de concentraciones promedio para este agente desinfectante dentro de esa lista N de la EPA de 800 partes por millón.
Para la mayoría de las fórmulas que hay en el mercado colombiano, eso equivale a unos 6 mililitros del agente desinfectante por cada litro de agua. Sin embargo, ese es un genérico. Lo importante, y por eso les contaba el tema de la ficha técnica y la ficha de seguridad, deben tenerlo sí, para poder seguir las recomendaciones que hace ese fabricante y lograr una disolución que esté a esa concentración de 800 partes por millón. En los equipos que nos ha expuesto Andrés, también veíamos el tema de las vaporizadoras y nos preguntaban por aquí si la vaporización es un método comprobado como medio efectivo para eliminar el SARS-CoV-2. Esta pregunta se indica que el SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, es un agente microbiológico mesófilo. Los mesófilos son los microorganismos que viven y proliferan a nuestras condiciones normales de temperatura y ambiente en cuanto a presión. Es decir, vivimos normalmente a una atmósfera de presión, donde estamos a nivel del mar, de ahí para arriba pues va cayendo un poquito la presión y en rangos que oscilan entre los 10 grados centígrados hasta los 70 grados, 75 grados. Los libros de microbiología los califican como agentes mesófilos y allí están los coronavirus. Es decir, que temperaturas extremas a las cuales solo sobreviven los agentes extremófilos afectarían o podrían hacer que el coronavirus o el SARS-CoV-2 mejor no fuera una célula viable. Por eso en Colombia, donde el agua en los lugares más altos hierve a 93.1 grados centígrados en promedio, es decir, una temperatura mucho más alta a la que pueden resistir los agentes mesófilos, que es la que se genera en la vaporización, donde se está evaporando precisamente el agua para entregar el poder calorífico a través de su gran C sub P. Entonces es un método que es comprobado para eliminar no solo este tipo de microbiota, sino otros agentes microbiológicos, porque obviamente este es uno de los virus que nos preocupa ahorita, pero en el ambiente hay muchos otros microorganismos que deseamos eliminar. De hecho, hay 2 estudios de la OMS, el más famoso es el de Saoto Kaoji. Saoto Kaoji hizo unas pruebas en laboratorio, es decir, no son pruebas en calle, donde el virus del SARS-CoV-2 sobrevive máximo hasta 82 grados centígrados e incluso había publicado uno primero que era hasta 56 punto algo, ese sí no me acuerdo exactamente cuál era la temperatura, pero seguían siendo agentes mesófilos, es decir, que la vaporización es un método válido para atenuar ese tema. Y complemento que los equipos que nos expuso Andrés, por eso no recomendamos que se realice solo un método de desinfección, sino que siempre se combinen. Esto potencia la eficacia de la desinfección de la superficie que se desea eliminar. Y finalmente nos hacían una pregunta, bueno, igual la tenemos para finalizar, pero me adelanto un poco desde ya, de cuál es la frecuencia recomendada para realizar una desinfección profesional. La frecuencia depende de varios de los factores. ¿Cuáles son esos factores? Principalmente la carga contaminante a la que me veo expuesto. En este caso que estamos hablando del tema de transporte, uno no puede comparar el riesgo al que se están sometiendo, por decir, alguna ambulancia medicalizada que transporta pacientes que posiblemente estén en contacto con el tema del COVID-19 y que además tenga que entrar a una entidad prestadora de salud, a un vehículo familiar donde la persona solamente se desplaza a su trabajo. Obviamente el factor de riesgo es mucho más alto en la ambulancia. También hay otros factores como por ejemplo la carga orgánica contaminante, que sería por ejemplo un vehículo de trabajo pesado, maquinaria amarilla, donde se enfrenta el tema del barro, requerirá una limpieza inicial y luego un proceso de desinfección. Entonces, por eso es muy importante lo que decíamos ahorita en la parte normativa, de tener conocimiento técnico al respecto para poder determinar la frecuencia con la que se debe realizar. Además, hay que tener en cuenta si se está utilizando un agente químico desinfectante que tenga efecto residual o no. Es decir, que su acción siga prolongada sobre la superficie. A continuación, ¿sí? ¿Podrías hablar un poco más cerca del micrófono, que algunas personas nos dicen que se te escucha bajo? Ah, ok. Qué pena. Creo que ahí me deben escuchar mejor. Sí, ya.
Ok, vale, gracias. A continuación, y si no alcanzaron a escuchar algo, no se preocupen, vamos a abordar de una manera muy precisa las preguntas frecuentes que nos suelen hacer en todos los conversatorios que se dan, digamos, en torno al tema. Y si tienen preguntas adicionales, obviamente con todo el gusto tenemos un espacio al final para poder resolverlas cada una de ellas. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Esteban Arcila y vamos a ir evacuando estas preguntas frecuentes. Si tienen adicionales, con mucho gusto estamos prestos a resolverlas. Bueno, por favor me ayudan con las preguntas que vayan surgiendo mientras vamos avanzando, porque no logro leerlas porque tengo abierta la presentación. Sí, dale tranquilo. Entonces, la frecuencia recomendada es una de las preguntas más frecuentes que hace el público en general. La frecuencia, la mejor manera de definir la frecuencia es revisando cada caso. Por eso la importancia de que todos en las compañías cuenten con una entidad que tenga la capacidad y el conocimiento para asesorarlos de acuerdo a cada circunstancia que se presente. Y aquí, pues, Suramericana claramente se está poniendo en disposición y está poniendo en disposición la información para resolver estas dudas de una manera muy abierta y muy solidaria. Entonces, la frecuencia depende mucho de los riesgos a que estén expuestos, como decía Andrés Ardila, las superficies, sean los vehículos o las mismas empresas. No es lo mismo un vehículo de un médico que está, digamos, todos los días asistiendo a las entidades o a los hospitales, donde pues no necesariamente está atendiendo casos de coronavirus, pero está en estas entidades y se transporta en su vehículo. El riesgo es mucho más alto y debería tener una mayor frecuencia. A una persona que simplemente se está transportando, pues por cualquier otra razón, a su oficina, de su oficina a su casa, que tiene un riesgo menor. Sin embargo, es muy importante entender el tema que el proceso de limpieza, que es muy importante que las superficies estén limpias y ojalá muy limpias antes de un proceso de desinfección para que este sea lo más efectivo posible. La limpieza ya es un procedimiento habitual que conocemos y que ya venimos atendiendo claramente todos en nuestras empresas, nuestros vehículos y nuestros hogares. Entonces es simplemente ser más frecuente en esa limpieza, pero no descartar simplemente con la limpieza el servicio de desinfección, porque la desinfección por medio de los procesos físicos y químicos, no solamente vamos a atacar el virus, si ahí se encuentra, por alguna razón, sino también atacar todas las demás microorganismos o sustancias o sustratos que mejoran el ambiente para el virus. Al virus de pronto llegar a una superficie que ya está limpia y además está desinfectada y que tiene un producto químico que tiene un efecto residual, seguramente va a sobrevivir por mucho menos tiempo o a lo mejor lo vamos a eliminar inmediatamente llega. Entonces, tener un espacio sanitizado, desinfectado, hoy en día es muy importante, adicional a la limpieza. La limpieza con mayor frecuencia que la desinfección, obviamente, y también entendiendo los presupuestos y demás temas de costos que las empresas hoy en día tenemos que entrar a asumir para este procedimiento. Sin embargo, es algo que ya se vuelve vital para evitar el contagio, para dar mayor confianza a nuestros empleados, clientes y usuarios, y también para evitar una contaminación cruzada, que por nuestra responsabilidad o nuestra falta de conciencia vamos a terminar transportando el virus a otras partes que no están infectadas. ¿Afecta este procedimiento a las personas que habitan o hacen uso de los espacios? Digamos que a Suramericana nos llegan muchas consultas frecuentes de neumólogos, personas enfermas, personas que han tenido trasplantes de riñones, personas mayores que tienen problemas ya respiratorios, no a causa del SARS-CoV, sino de otras situaciones anteriores. Realmente, mientras no se generen estas nubosidades o estas nieblas que se hacen con ciertos equipos que funcionan para nebulizar el desinfectante, entonces si lo aplicamos directamente sobre la superficie con unos equipos que generan una gotícula más grande que por su propio peso caiga sobre la superficie y no se mantenga en el a las personas que habiten estos espacios. También es claro que, y resaltamos nuevamente, ojalá sea hecho por una empresa experta en el servicio para que
el técnico y sea experto y esté entrenado y tenga las capacidades de explicarle a las personas que habitan cierto espacio o cierto vehículo los tiempos que debemos procurar para darle el secado al producto, que pueden oscilar entre 5 y 10 minutos, y evitar que tengamos alguna que ingrese a nuestro organismo por la misma vaporización del producto o durante la aplicación. Pero no, en realidad es muy noble frente a las personas y muy nocivo frente a los microorganismos, mientras se mantengan esos protocolos y mientras estemos actuando con expertos. Los vapores del químico desinfectante son dañinos para animales, alimentos o elementos electrónicos. Entonces, para animales no, a excepción de los peces, animales que habitan en el agua, pues básicamente peces, ellos sí se pueden ver muy afectados por este tipo de químicos. Los animales terrestres, no. Los alimentos dependiendo de cada industria, seguramente tener sus protocolos de sanitización y de limpieza de los alimentos de acuerdo a las normas que lo rigen y de acuerdo al tipo de alimentos que maneja, o sean alimentos expuestos o alimentos que estén empacados. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de hacerlo, y cada caso es específico, cada caso merece su análisis. Los elementos electrónicos no es recomendable ni generar procesos de vaporización, ni generar procesos de aspersión sobre un computador, un televisor, un teatro en casa o los mismos elementos electrónicos de un vehículo. La parte electrónica es recomendable desinfectarla con paños levemente humedecidos con el desinfectante de una manera muy controlada por un técnico experto. Le cedo la palabra a Andrés para que continúe con las siguientes preguntas y ahorita despejamos preguntas que salgan del público. Claro que sí. Entonces, los procesos de desinfección pueden garantizar que no habrá contagios en uno de los espacios, en los espacios donde se realizan. Esa es una de las preguntas frecuentes que nos hacen. Recordemos que esta enfermedad se transmite a través de las microgotículas y que viaja dentro de nosotros como humanos. Actuamos como vectores que transportamos la enfermedad. Es decir, que si yo desinfecté un espacio con un vehículo, una oficina, sin embargo, la persona que vino de la calle no tiene una buena higiene, digamos, respiratoria, entonces estornuda sobre su mano, la persona no usa tapabocas, la persona está expuesta a un medio de contaminación y no ha guardado la cuarentena, no mantiene el distanciamiento social, pues obviamente allí no se puede garantizar que no se vaya a dar la desinfección, la infección, perdón. Sin embargo, la desinfección es uno de los métodos más efectivos junto con el distanciamiento social, precisamente porque ambos evitan que las microgotículas puedan entrar a nosotros. La desinfección hace que esos microorganismos que puedan estar presentes en las superficies, yo no los tome con mi mano y por alguna razón los vaya a llevar a mis mucosas expuestas. Entonces es un método que no puede faltar, el tema de la desinfección. Sin embargo, depende de otros factores exógenos como el juicio y la disciplina que tengamos las personas para ello, para evitar que se den contagios. La última pregunta común, y ya me uno con las que tenemos en el chat, es: ¿el procedimiento sería posible realizarlo por cualquier tipo de persona? Y la concateno con una que nos hacen a través del chat interno que dice: ¿qué nos podría recomendar para ciudades donde no contamos con un especialista para hacer desinfección de nuestros vehículos? Entonces, como han visto, el proceso de desinfección implica conocimiento técnico, implica tener equipo especializado, equipos de protección personal además, y por eso siempre y cuando uno tenga esos ítems cubiertos, es decir, que tiene personas que conocen sobre el tema químico, sobre el tema físico, tiene equipos de protección personal adecuados, tiene además, digamos, todo este conocimiento sobre las normas que hay que cumplir, pues lo podría realizar. Si no lo tiene, no se puede garantizar la eficacia de este método. Entonces, en el caso de una ciudad donde no se cuenta con especialistas que puedan cumplir esta labor, lo mejor es solicitar. Una de las grandes herramientas es el acompañamiento de la respectiva ARL, que como vimos ahorita en la presentación de Edwin, nos entrega un montón de herramientas de esos elementos que yo debo cumplir
para seguir las recomendaciones que hay en la materia. Entonces, ese sería uno de los caminos que se puede seguir mientras se van adaptando cada uno de estos protocolos y elementos con los que se debe cumplir en esas ciudades donde pues, no hay alguien que esté con esa posibilidad de tener unos especialistas. Paso a la siguiente pregunta, que nos dicen que en el caso de desinfectar mercancía que esté sucia o con materia orgánica no es efectivo. Entonces, hemos visto que la desinfección depende de la limpieza tiene un impacto sobre la desinfección y en efecto, si hay mucha contaminación, puede bajar la eficacia de la desinfección. Sin embargo, allí aplica también que pues, habrán casos muy particulares donde en este caso que la mercancía está sucia o tiene gran cantidad de materia orgánica, haya que aplicar precisamente los métodos adecuados para la misma. Si aplica el tema de poderla limpiar antes de desinfectar, si aplica el tema de radiación UV y que no es invasivo y entonces como un complemento al mismo, si aplica el tema de utilizar agentes desinfectantes donde se puede hacer inmersión de ese elemento que se quiere desinfectar sin afectar la calidad del producto o de esa mercancía que se debe entregar, porque hay un amplio espectro de agentes desinfectantes que se puede utilizar. Entonces, obviamente, atendiendo a la pregunta, la materia orgánica es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar el protocolo, elegir los métodos desinfectantes y con qué agentes químicos o físicos realizar esa desinfección. Y nos preguntan, bueno, dice, ¿qué pena hacer? Bueno, no, nada de pena, todas las preguntas son muy valiosas. Nos dicen, ¿pueden aclarar la diferencia entre el alcohol etílico y antiséptico? Los dos tienen la misma funcionalidad, se pueden utilizar para las manos y otro no. Bueno, la familia de los alcoholes es una familia amplia, todos tienen el grupo o el radical hidroxilo, el OH, el alcohol etílico, CH3COH, desde el punto de vista de su estructura química, pues obviamente se utiliza en temas como el trago que se puede ingerir y digamos que sí tiene unas propiedades que se pueden utilizar para desinfección. Sin embargo, no es el adecuado, hay también otros alcoholes, voy a citar algunos, como el formol, propilenglicol, es un derivado del alcohol, etcétera, que se utilizan en otros temas de atenuación microbiológica, como la tanaxopraxia, por ejemplo, donde se evita que proliferen los microorganismos y además que se liberen otros agentes químicos como cadaverina y putrefactina, en fin. Entonces, toda esta familia de los alcoholes tiene diferentes usos. ¿Cuál es la idea? Utilizar alcohol antiséptico, preferiblemente glicerinado, porque la glicerina nos va a entregar dos beneficios. El primero de ellos, que la glicerina es de uso cosmético en estos alcoholes y va a tener dos efectos. Uno, va a mantener la humectación de la piel, va a evitar un tema de irritación que puede causar el tema del alcohol utilizándolo, digamos, puro o simplemente sin glicerina, y además va a evitar que el alcohol, que es muy volátil, se evapore rápidamente. Y una de las temas de eficacia en los temas de desinfección es el tiempo de contacto. Entre más tenga yo o se respeten esos tiempos mínimos de contacto, voy a tener una desinfección efectiva. Entonces la invitación es a utilizar alcohol antiséptico glicerinado para ese tema del uso de las manos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Andrés, ese alcohol también lo podemos usar en el uso de las superficies de constante contacto en oficinas, en el vehículo, por ejemplo, en la limpieza interna que hacemos en los vehículos de palanca de cambios, etcétera. Ok, aquí también nos preguntan si se puede desinfectar con alcohol al 70%. Entonces, en efecto, los alcoholes vienen en una concentración, normalmente volumen a volumen, de su agente, digamos, que se refiere a la concentración, y eso implica algunas consecuencias sobre algunos elementos. A pesar de que no causan corrosión, sí pueden causar oxidación. No es un agente
tenga gran corrosividad, pero sí puede generar oxidación. Entonces no suelen ser los más recomendados para algunas superficies que no tengan una protección adecuada, como pintura electrostática, perdón, o algunos tipos de recubrimientos. Sin embargo, para una superficie metálica que tenga algún tipo de recubrimiento, normalmente estas que tú citas, si lo tienen, se podría utilizar. ¿Cuál es el tema allí? Como les decía, si no es un alcohol que esté glicerinado, se va a evaporar muy rápido, en especial si es un día caliente o estamos directamente bajo el rayo del sol, y probablemente no alcance a estar el tiempo suficiente en la superficie como para que actúe y logre, digamos, eliminar los microorganismos que allí estén. Nos preguntan, nosotros hemos estado utilizando el alcohol etílico para la desinfección de la parte delantera del vehículo de carga. Entonces no lo deberíamos utilizar. Pues hay agentes desinfectantes mucho mejores que el alcohol etílico por su espectro de acción, por un lado. Por el otro lado, por la seguridad de manejo, el alcohol etílico pues es muy volátil, es capaz de irritar nuestras vías aéreas, como los senos paranasales, por ejemplo. También, al ser volátil, no va a actuar el tiempo suficiente sobre la superficie, teniendo en cuenta que un cabezote de un vehículo pues seguramente va a estar expuesto a unas condiciones climáticas, o puede estar caliente si fue que se acabó de usar el vehículo. Entonces se nos va a evaporar muy fácil y muy probablemente no estemos teniendo allí una desinfección eficaz. En ese caso es mucho más eficaz utilizar ciertos tipos de amonios cuaternarios, y eso también se da pues en el tema del acompañamiento de las ARLs, en indicarnos ello. Yo quería complementar ahí Sí, dale, un Andrés. poquito. El amonio cuaternario, uno de los beneficios que trae también es su permanencia sobre la superficie debido a la baja volatilidad. ¿Eso qué hace? Que microorganismos nuevos que caigan después de hacer una desinfección no puedan proliferar en esa superficie. Entonces creo que buscar un agente químico que tenga esa característica, que permanezca más tiempo sobre la superficie, va a hacer que la desinfección sea más efectiva a través del tiempo. Entonces eso era como una adición ahí a lo que estaba diciendo Andrés. Gracias, Andrés. Para ir finalizando, una de estas dos preguntas que están relacionadas con el mismo tema, nos preguntan, ¿qué tan importante es hacer uso del hipoclorito al 0.05% al interior del vehículo al realizar aspersiones en procesos de limpieza? Y la otra pregunta que nos hacen, que va en el mismo sentido, es si se puede desinfectar con hipoclorito en los vehículos. Entonces, en efecto, el hipoclorito es un agente desinfectante, pero tiene algunas características que no lo hacen ideal, como cuáles. La primera, el cloro es un anión que se evapora con gran facilidad también y es capaz de causar corrosión. Es un átomo con cierto grado de electronegatividad que genera el fenómeno químico de la corrosión. Además, por esas dos características, sobre todo el tema de la volatilidad, también está entre los agentes químicos que generan irritaciones en el globo ocular. Todos hemos utilizado hipoclorito alguna vez en la vida, el famoso blanqueador para ropa, etc. Ellos le pican a uno un poquito en la garganta, le irritan un poquito los ojos. Entonces, esas afectaciones, lo ideal es no tenerlas, porque además pueden llegar a causar algunos daños, sobre todo en los senos paranasales. Entonces, a pesar de que es un agente que se puede utilizar, no es el más noble con las personas, y adicional a ello que el cloro, por su grado de electronegatividad, sí puede causar corrosión, además de oxidación. Entonces, algunas partes metálicas que no estén protegidas, etcétera, se pueden empezar a tornar de otro color, pueden presentar manchitas, se puede comprometer si se sigue avanzando mucho el uso repetido en la estructura de la pieza metálica. Entonces no es de los agentes ideales para utilizar. Recomendamos igual allí el tema de los amonios cuaternarios, es muchísimo mejor que utilizar el tema de los hipocloritos, cualquiera de los derivados de hipoclorito, como el hipoclorito de sodio, el de potasio, en fin. Todos ellos tienen esa misma característica, entonces ahí sí se puede utilizar, pero como les vemos, hay unos más benévolos y mucho más efectivos. De hecho, como les decía, el gran referente, que es la lista N de la EPA, muestra en su gran mayoría
los abonos cuaternarios como el agente químico ideal que ha mostrado, digamos, efectos sobre la eliminación de este virus en particular. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que ya no tenemos más preguntas. Brevemente, ya para terminar, les quería mostrar acá, sí, desde Defencarga les compartimos en el mes de abril un documento que se llama Protocolos de Bioseguridad en el marco del COVID, donde hacemos una recopilación de las principales recomendaciones de la resolución 666, la 667 y la circular conjunta 004, donde hablamos desde dos frentes, el tema administrativo y el tema operativo. Los invitamos a quienes aún no lo tienen, descargar este protocolo de la página de Defencarga. Y también les recordamos que la próxima semana continuaremos con este ciclo de conferencias que en alianza con Sura y Renting Colombia, y estaremos hablando de trabajo remoto. Será el jueves 4 de junio en este mismo horario. Aquí tenemos otra pregunta. Así. Les agradecemos a todos su asistencia. Si ya no tenemos más preguntas, les enviaremos al correo electrónico las memorias de esta formación, y si alguien la quiere volver a ver, estará en la página de YouTube de Defencarga. Muchas gracias. Muchas gracias a Edwin, a Andrés, Esteban por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos también.